Sí, la preocupación nuestro como sistema de salud, si bien estamos en una situación, te diría, ideal en la ciudad de Concordia, yo creo que esa situación ideal se llega por los controles de los accesos que tenemos a la ciudad y por el sistema de control que es único en la provincia, un sistema eh, con monitoreo digital de la gente que entra. Ahora, el intendente está preocupado realmente. Pero la preocupación no es solo del intendente, estamos hablando de, a ver, nosotros que estamos en este momento en la Secretaría de Salud, la gente del COES local, insisto, tenemos el respaldo de que las cosas se hicieron bien hasta ahora, pero la preocupación pasa es en que nosotros vemos en algunos lugares cierto grado de relajación y como que nosotros estamos viendo todo por lo que va pasando en la televisión en otros lugares, en Buenos Aires puntualmente, y nosotros no llegamos a esa instancia. Y creo que el ejemplo puntual es lo que está pasando en ciudades cercanas a Concordia, como Colón, que estamos a 100 kilómetros, que de no tener casos de un día para otro, por el descuido de una persona, por la irresponsabilidad de una persona que viajó a Buenos Aires, después llegó a la noche, fue a comer un asado con sus amigos y a los 10 días tuvieron 14 casos positivos en un día para otro. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa porque nosotros somos una ciudad mucho más grande que Colón y tenemos un cordón en la periferia de Concordia donde la situación sanitaria es compleja. Es difícil que se puedan cuidar como si por ahí lo pueden hacer en otros sectores. Seguro, si los casos positivos empiezan a ser casos aislados y esos casos aislados se pueden cuarentenar en su casa o pueden tener una cuarentena con su familia, yo creo que no vamos a tener un problema sanitario mayor, pero si nos llega a pasar algo de lo que pasa en otros lugares, de barrios vulnerables, como pasa en Buenos Aires, en el barrio 31, en la Villa 1114 o en Villa Azul, que tuvieron que aislar la villa, la densidad de nuestras villas no tiene la densidad de la gente de Buenos Aires, que están hacinados no solo en espacio, sino en espacio vertical. Entonces el contagio es mucho mayor. Doctor, invertimos un poco la pregunta. ¿Por qué no hay casos en Concordia? A ver, hay casos. Los casos que están son los casos que han venido con nexo epidemiológico. Está bien, digo, al ritmo de lo que por ahí pasa en otras ciudades. Pero es que yo creo que, no sé si has viajado, pero si te ha tocado entrar a otras ciudades, ninguno tiene el control que tiene Concordia. Inclusive te estoy hablando de Paraná, ninguno. Definitivamente los resultados están ligados a lo que pasa en los controles. Decididamente es eso, no hay otra opción. Si nosotros hubiésemos dejado a Concordia sin los controles, hubiésemos tenido circulación viral, seguramente. Insisto, nosotros no solo los controles que se hacen en los accesos, sino el seguimiento que se hace de los pacientes digo, de la gente que entra a la ciudad, los controles que se hacen telefónicamente, los que se hacen visitándolo en algunos casos, en la mayoría, y después por protocolo se le hace un hisopado. De hecho, se han detectado estos últimos casos así, de esta manera. ¿Y por qué te digo que no hay más casos, por lo menos hasta hoy? Porque todos los hisopados que se están haciendo, porque se hacen muchos, dan negativos. Está bien. Cuéntenos un poco qué es lo que se puede esperar con respecto al uso del barbijo. Usted estaba señalando en otro medio que puede generar resultados muy positivos en el orden de la salud. Ya está ocurriendo, las estadísticas pueden marcar que se enferma menos la gente con el uso del barbijo y la cuarentena. Mira, en este caso nosotros dos estamos hablando a un metro y medio de distancia. Si nosotros dos no tuviéramos barbijo, es muy probable que las gotitas de flush tuya cuando hablas y las mías cuando hablo, tengamos algún grado de contagiosidad, digo, ¿sí? En el caso de que tuviéramos el virus. De esta manera, hablando los dos con barbijo, digo, en medicina nunca el riesgo es cero, pero la verdad que lo reducimos muchísimo, a niveles casi que no va a haber grado de contagiosidad. Si esto se replica en situaciones de la vida cotidiana, como yendo al supermercado, como yendo a un negocio, o estando hablando con gente que no conocemos, porque yo no sé lo que hiciste vos el fin de semana, si vino algún familiar tuyo, si tuviste una reunión con la familia, si vino alguien de viaje. A mí me pasa que en la situación donde yo estoy, yo recibo constantemente consultas de gente que viaja por enfermedades, cirugías que se hacen, cirugías que son reemplazos de cadera, donde las prótesis vienen de Buenos Aires, y eso se sigue haciendo, con todos los recaudos, pero se sigue haciendo.
Y digo, esto es normal, nosotros tenemos que seguir la vida diaria con todas las medidas de bioseguridad y de protección personal que tenemos que tener. Es fundamental, fundamental, fundamental que sigamos usando principalmente el tapaboca, que nos lavemos las manos con agua y jabón, que usemos el alcohol en gel, que seamos responsables. Si vos tenés que trabajar y tenés que ir al mercado central porque tu profesión es porque sos verdulero, porque tenés que buscar la fruta, porque tenés que ir con todas las medidas de protección, y cuando vengas, vos puntualmente que sos una persona expuesta, no podés ir a comer un asado a la noche con familiares, quedate en tu casa con tu familia, ¿sí? Cuarentenado en tu casa, hacé tu trabajo y volvé a tu casa. Esa es la idea, de que seamos responsables nosotros, porque es la única forma que va a entrar el virus, no va a entrar de otra manera, ¿sí?